y evaluación. Muchas gracias, Arcadi. Ante todo, quiero agradecer a la organización la oportunidad de participar en este congreso de esta sociedad, donde me siento muy confortable, y agradecer al moderador que modere. Yo creo que tenemos un buen moderador, a pesar de lo que ha comentado él de la falta de preparación, que nos ha tratado muy bien, y vamos a ajustarnos todos para poder presentaros una visión, yo diría general, de un tema que es muy profundo, que es el uso de la simulación para el aprendizaje y también para la evaluación. Yo lo que quiero centrar esta charla es en un aspecto que no se trata habitualmente, que es las diferencias que uno tiene que plantear cuando está tratando de la simulación en grado para estudiantes de medicina o cuando la está aplicando para profesionales, a nivel profesional. La simulación es la simulación, pero hay grandes diferencias y probablemente no se definen bien porque los instructores de simulación trabajan habitualmente en solo un campo. Hay pocos que trabajen en todos y esta diferencia no está establecida. ¿Cómo hemos aprendido muchos de los que estamos sentados aquí? Pues con el paciente, ¿no? Mediante experiencia con el paciente. Llegamos a tener experiencia por error, prueba, error, pero eso sí, sobre el paciente, ¿no? Y esas competencias transversales, como la comunicación, saber estar, tratar temas delicados, solamente las adquirimos a lo largo de muchos años. Entonces, este marco, el marco del modelo teórico a la práctica clínica, pues para que sea así de sonriente y relajada, pasan muchas cosas dentro del ámbito del desarrollo profesional y del sufrimiento del paciente. Si realmente esto se lo explicamos a un paciente que a lo mejor va a ir en un avión donde el piloto ha pasado directamente desde un aula a aterrizar con él dentro, pues él dirá, no me diga a mí eso, pero ¿qué está pasando aquí? Pues es lo mismo que nos planteamos en la enseñanza que hemos hecho hasta el momento, de tal manera que las organizaciones que tienen que ver con la seguridad del paciente, es decir, fijaros que la simulación es simplemente enseñar para que lo que hagamos sobre el paciente sea más seguro, tanto la OMS como sociedades científicas, como las organizaciones de educación médica internacionales, como nuestro ministerio, como las evidencias que ahora tenemos, marcan la simulación como el camino para poder llegar a una práctica clínica, y aquí os la pongo, segura. Porque realmente la simulación, si la queremos definir de una manera muy simple, permite el error y nadie tiene consecuencias, ni el paciente ni el alumno. Es una enseñanza por el error, y esto es una cosa que tiene una gran potencia. Yo puedo defender la simulación y podemos aquí hablar, pero yo os pregunto si es que hay alguna otra alternativa en este momento. ¿Hay alguna otra alternativa para un montón de procedimientos agresivos que contravienen la intimidad del paciente, que son difíciles de hacer? No tenemos otra alternativa. Quizá con el tiempo aparezcan otras, pero hoy es la mejor. Fijaros, aquellas profesiones que han tenido contacto directo con el paciente más que nosotros, los médicos, hablo de enfermería, han sido pioneras en la simulación, porque han tenido esa necesidad de que cuando se acercan al paciente tienen que tener un entrenamiento previo. Nosotros, como pasamos unos años en la entelequia, ¿no? Y pues no hemos tenido esa necesidad y hemos entrado más tarde. Pero cuanto más quieres que se actúe sobre el paciente, más necesaria se hace aprender por simulación. La simulación tiene muchas definiciones, pero lo que le ha hecho un daño tremendo ha sido confundirla con tecnología. La simulación es una metodología de enseñanza y de entrenamiento y la podemos definir de muchas maneras, y aquí tenéis una que a mí me gusta, ¿no? Lo que hace la simulación es que sustituye y amplifica, es decir, artificializa por experiencias que son guiadas, es decir, estructuradas, que evocan o replican aspectos del mundo real, y esto también es importante, de una forma plenamente inmersiva. La terminología es una traducción directa del inglés y es muy rara, inmersiva interactiva. Es decir, que el alumno tiene que meterse en cuerpo y alma y creerse que lo que está haciendo es lo que hará en la realidad. Y sigue esta experiencia guiada por una autorreflexión de valorarse y de mirar qué se puede hacer. Casi siempre es una realidad simplificada, eso hay que aceptarlo, y depende de muchas cosas que comentaremos más adelante.
Por lo tanto, quedémonos con que la simulación es experiencia y reflexión. Cualquier experiencia que transforma o sustituye la realidad y la reflexión sobre la misma. Es la manera como aprendemos los adultos. Los adultos aprendemos porque necesitamos por nuestra experiencia y reflexionando sobre ella. La simulación permite enseñar muchas cosas, enseña habilidades técnicas, muchas habilidades conductuales, no técnicas, que son muy difíciles de aprender y de enseñar si no es con larga experiencia, toma de decisiones, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Acelera el aprendizaje y de eso hay evidencias, permite enseñar situaciones que en la vida real probablemente no se encuentren nada más que una vez en la vida profesional, pero su resolución, si no se hace bien, tenga consecuencias graves. Y además marca la seguridad del paciente, del estudiante, de la institución, de la sociedad. Y en este momento es obligatorio en nuestro país, como en muchos, porque así lo dice el decreto del Ministerio de Sanidad del año 2017 sobre la enseñanza especializada, de formación especializada, y lo aplica también a que en formación especializada a los pacientes no debe ir un estudiante que no haya pasado por simulación. En ciencias de la salud, la simulación la podemos aplicar a muchísimas situaciones, todo tipo de profesional, pero yo creo que lo que marca la diferencia que yo quiero establecer aquí es cuando se aplica la simulación a un programa que está diseñado, es decir, la simulación está al servicio de un programa diseñado, como son estudiantes de grado o residentes que tienen un programa específico de competencias, o cuando la pasamos a la formación continuada o la formación de profesionales, donde puede estar el posgrado universitario, máster que el alumno elige porque quiere esa formación, o en la formación continuada el profesional elige esa formación. Estos niveles marcan una gran diferencia, que es lo que les quiero resaltar, y la diferencia las podemos ir poniendo en aquellos factores que son los factores de la simulación. Si la utilizamos para el aprendizaje, ahora iremos atravesando por ellos, están los objetivos, qué tipo de alumno tenemos, qué tipo de simulador vamos a utilizar, el diseño, el instructor, la pieza fundamental, y cómo estimulamos que el alumno reflexione. Puede ser una retroalimentación simple, puede ser una reflexión profunda. O si lo usamos para evaluación. En este momento estamos usándola en muchas de las estaciones de las ACOES. Hay profesiones sanitarias, especialidades sanitarias, que para la convalidación de títulos extranjeros, etcétera, están utilizando pues también ACOES, aunque menos. Hablemos de las diferencias de estos aspectos según el nivel. Los objetivos. Si nosotros vamos a estudiantes, y yo en estudiantes quiero incluir también residentes de primero y segundo año, la fase inicial. Hay un plan de estudios, hay unas competencias definidas, por lo tanto hay que ajustarse a enseñar ese tipo de competencias. Esas competencias están distribuidas por asignaturas o por fases del estudio. El objetivo se obtiene complementándolo con otros tipos de metodología, aula invertida, casos clínicos, etcétera. Está dentro de la complementariedad de la metodología docente y generalmente tiene un gran componente de habilidades técnicas, estos objetivos. Si nos vamos al terreno profesional, lo que se enseña, el objetivo, son necesidades que el profesional ha detectado que tiene, o la institución, sobre sus profesionales. Es muy variable. Aquí el diseño, las cosas que se enseñan tienen un gran espectro, son complementarios, pero para la profesión, para el ejercicio de la profesión, no para un programa, y tienen un gran componente de profesionalismo, de habilidades no técnicas. Pero cuando nosotros estamos hablando de a estudiantes y le estamos enseñando con estos matices, no hay que olvidar que le estamos enseñando para que sean profesionales que cumplan lo que hoy marca un profesional, que es seguridad del paciente, saber comunicarse y trabajar en equipo. Y eso hay que ponerlo desde el primer momento. Por ejemplo, nosotros podemos enseñar suturas en un brazo, pero también podemos pasar a tejidos, como puede ser una pieza de cerdo, podemos ponerle garbanzos, que son cuerpos extraños. El cuerpo extraño, la piel de cerdo, la podemos poner sobre un maniquí, y hay que hacer técnica de campo, esterilización, etcétera, pero eso lo podemos también poner sobre una alumna.
y entonces la alumna está nerviosa, se queja, se ríe, mueve la barriga, hay que hacer la anestesia local. Es decir, se va avanzando a que el alumno no haga la técnica, sino el procedimiento. La reanimación cardiopulmonar, pues bueno, se puede enseñar así, eso está muy bien, pero a lo mejor hay que enseñarla en una situación real, donde van a estar con batas, con mascarilla, en un quirófano, en una sala de urgencias. Hombre, estos maniquís están muy bien para enseñar el parto, pero el parto es así, ¿no? El parto es con una mujer que se queja, con un equipo, esterilidad, etcétera. Entonces, todo eso hay que irlo avanzando en el grado, porque sí que tiene unos objetivos, pero los objetivos finales es un profesional seguro. En cuanto al tipo de alumno, también hay grandes diferencias. El estudiante tiene una falta de haber estado expuesto a esa práctica, viene de cero, tiene ahí un gap de práctica evidente. Tiene que venir con unos conocimientos teóricos, evidentemente, que eso se consigue con otro tipo de herramienta docente. Pueden ser alumnos de cuarto, de quinto de medicina que ya vienen con simulaciones hechas previas. Cambia, porque ya entran en el terreno de la simulación. O pueden ser de tercero o de segundo sin ninguna experiencia. Tienen que recibir una guía previa a la simulación que no es lo mismo que el texto de la clase. Es una guía para que hagan. Se les puede preparar previamente con vídeos docentes del mismo procedimiento que van a hacer y la motivación del alumno es así, es aprobar. Por lo tanto, la motivación es académica. Cuando vamos al terreno profesional, ahí tenemos experiencias totalmente variables. Ya han tenido experiencia en ejercer competencias no técnicas, ya se han comunicado con pacientes, ya han tenido conflictos profesionales, etcétera. Ellos tienen la necesidad, la autopercepción de una necesidad formativa y su objetivo es la mejora personal. Su premio es siempre la mejora personal, no que les puntúen. En cuanto al simulador, cuando estamos en el terreno del grado, generalmente son de baja complejidad tecnológica. Hay fantomas de partes del cuerpo que reproducen partes del cuerpo, hay pacientes estandarizados, hay fantomas que se ponen sobre un paciente estandarizado. Muchas facultades tenemos modelos caseros, baratos, pero que aproximan la realidad. Los propios alumnos pueden ser muy maniquí, fantoma para que otros aprendan. Y los maniquís y todo lo que se hace tiene que permitir el aprendizaje colaborativo entre alumnos. Cuando vamos al profesional, el profesional se mueve en una complejidad importante, por lo tanto, generalmente los simuladores son de complejidad alta. Tienen que combinar habilidades técnicas y no técnicas y el profesional ya conoce una realidad semejante a la que le reproducimos. Por lo tanto, tiene que comprender, hay que hacer un esfuerzo porque comprenda las limitaciones de la simulación. Fantomas para el grado tenemos un montón, tenemos muchos. Tenemos profesores fantásticos, que es una cosa, aquí tenéis un profesor de neumo que habla como un paciente enfisematoso, se pone su radiografía que es de enfisema y al lado se le pone un maniquí que tiene auscultación de enfisematoso. Es un taller de enfisema increíble, respiratorio, y todo se hace porque el instructor tiene aquí un cerebro estupendo. Los propios alumnos, la utilización de propios alumnos para que los otros hagan cosas de simulación es muy importante porque permite una cosa fundamental, que es que el alumno se sienta como paciente, que llegue a una posición de sentirse cómo se siente él cuando le aplican una mascarilla o le hacen un procedimiento. Cuando hablamos ya del profesional, hay que ir a complejidad, hay que ir a complejidad importante, porque si no, no se lo creen. Ya cuesta más, ya tienes que tener maniquís de realidad virtual, ya tienes que recurrir a maquillaje, a pacientes simulados que entiendan bien, etcétera, el tema. Este es el otro tipo, que es el escenario in situ. Aquí, esto que me estáis viendo aquí, que es un quirófano de cirugía cardíaca, es una simulación. Debajo hay un maniquí que se conecta a circulación extracorpórea, la monitorización y el equipo quirúrgico, el anestésico y el de enfermería está entrenándose en un quirófano in situ con un entrenamiento por simulación. El diseño también es diferente. Mira, aquí tenéis las 3 fases de un diseño de simulación. El briefing, que es la información que se da y se obtiene antes de empezar la simulación, la actividad, que es que el participante haga la simulación, y el feed
Esa es la retroalimentación que se hace y que explora, y lo que hace, la retroalimentación no en simulación no es esto lo has hecho bien y esto lo has hecho mal, no. Es explorar esa brecha que hay entre cómo lo ha hecho y cómo lo debería hacer y por qué, y él qué conclusiones ha sacado de cómo lo va a hacer mejor la próxima vez. Si nosotros vamos a nivel de estudiantes hay una cosa muy importante, el briefing, que es el briefing lejano, el inmediato, el que se hace días o semanas antes, que pretende darle guías, textos, vídeos. Está muy bien los vídeos, las cosas, la indicación de lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y lo que va a ser evaluable. Esta es una amenaza que funciona. O sea, todo lo que te estudies aquí va a ser evaluable, porque venir a la simulación a hacer teatro y pasártelo bien, esto o te lo puedes tomar en serio o no, pero tú para venir a hacer el teatro te tienes que saber el rol, los papeles, y los papeles están en lo que yo te envío, y yo te voy a valorar si tú te las has estudiado, porque si no la simulación con estudiantes no funciona. Entonces, una cosa importante. Y luego está el inmediato, el momento justo antes que vienen a hacer la simulación. Entonces, hay varios métodos, hay muchos modelos de actuación en esto y no vamos a entrar en ellos, pero puedes pasarles un vídeo del procedimiento, el profesor puede hacer delante de ellos el procedimiento entero, etcétera. Y luego viene la actividad. Y la actividad en los alumnos puede ser mucha, pero yo diría que básicamente hay dos modelos, que son los talleres de habilidades, que son importantes, porque lo que van a hacer es juntar la memoria visual con la manual sensorial y todo hacer un flujo de proceso cognitivo importante en el alumno. O otro procedimiento que tenemos, mosaico, que pretende, que ahora comentaremos, pretende enseñar competencias también no técnicas solo, frente a un procedimiento. Y luego está la retroalimentación. La retroalimentación del alumno es diferente que la del profesional porque no es reflexión profunda, es decirle dónde está la brecha de lo que han hecho a lo que deberían hacer. Y hay muchos modelos o muchas partes de lo que llamamos retroalimentación. Está el feed forward, perdonar los anglicismos, pero son tan difíciles de traducir. El feed forward, es decir, a partir de ahora, ¿qué harás? El feed within, es decir, entre las fases del mismo procedimiento, etcétera. Y hay diferentes instrumentos, Esto es en el alumno. El taller de habilidades muchas veces se considera que meter a un alumno en un maniquí sencillo a hacer un sondaje no tiene importancia, que lo importante es que tengamos ahí un maniquí de realidad virtual, que lo haga todo, que hable, que yo... No, el taller de habilidades tiene una potencia enorme. Fijaros que en la pirámide de Dale está en hacer, está en un nivel fundamental de conocimiento. Y os diré más, si lo hacéis colaborativo, entráis en el nivel más alto, en saber hacer un alumno, en saber explicar. Un alumno explica al otro cómo se tiene que hacer. Tiene una potencia enorme, pero tiene que tener una dinámica. Aquí tenéis una gráfica que es de una colaboradora de Emilia, que ha escrito un magnífico artículo recientemente sobre los talleres. Y hace como el esquema de los talleres, cómo se tienen que hacer, y yo quiero recalcaros que a nivel de estudiantes la repetición es fundamental, el que puedan repetir. Y repetir es un problema de tiempo, pero la tecnología nos ayuda mucho. Los alumnos son muy hábiles en tener videoclips, repetir el procedimiento con un videoclip, grabarse con su móvil, mandarlo al profesor para evaluar, etcétera. Pero la técnica tiene que ser repetitiva. Nosotros tenemos este modelo mosaico que intenta resolver lo que tenemos en medicina, grupos muy grandes. El modelo mosaico es las iniciales de un modelo de simulación para obtener competencias colaborativo. Y se basa en tecnología y se basa en la colaboración de los estudiantes y combina varios procedimientos. Por ejemplo, el aula inversa. O sea, empiezan a diseñar un caso. Al que le interese, como que es de nuestra cosecha, está publicado y os podemos explicar y os podemos incluso invitar a que lo veáis porque da muy buen rendimiento. A nivel profesional, el inmediato no hay que hacerlo, el inmediato es su vida, su experiencia. El inmediato es muy importante la parte psicológica. Tienen que saber a lo que vienen, los principios de simulación, familiarizarse con el escenario. En profesional no lo puedes dejar al aire, con semejante parte al aire, no los puedes exponer. Por lo tanto, ellos tienen que ver en qué terreno van a jugar. Ellos tienen motivación interna y ellos tienen una necesidad de transferencia de mañana, cuando llegan a su trabajo,
hacer lo que han aprendido. Y eso es la clave de la enseñanza de los profesionales. La actividad son escenarios en todas sus esferas que reproduzcan la realidad virtual y la retroalimentación es una reflexión profunda, facilitada, pero que sale de él. No vamos a entrar en esto porque es complicado. El diseño, se utilizan plantillas, pero que tienen en cuenta esta interrelación que ocurre en la realidad. Esta es la plantilla que nosotros utilizamos, que también está publicada en revistas de acceso, me parece que en Educación Médica, y lo podéis consultar y explicar y va muy bien. Pero el diseño, lo importante es que el diseño de estudiantes y profesionales es diferente. Y el instructor, aquí lo pongo como una estrella, es que esa es la base. El instructor es la base. Y el instructor es la base no porque sepa manejar muñecos complicados, porque le enseñan, y las casas comerciales que tenemos afortunadamente son realmente colaboradoras de la enseñanza por simulación, no son, y aquí hago yo una defensa de cómo las casas comerciales de simuladores están ayudando enormemente al desarrollo de esta actividad, pero el muñeco lo aprenderá cualquiera y si no lo ayudarán, es la cabeza del instructor. El instructor necesita cierta formación, de menor a mayor complejidad, dependiendo, pero la simulación es una metodología. No se nace aprendiendo a ser instructor de simulación, se puede ser muy buen profesor de una asignatura, pero de la metodología de simulación la tiene que adquirir. En el estudiante es el profesor de la asignatura, que nadie se le ocurra hacer una simulación de una asignatura sin la autoritas académicas del profesor de la asignatura. O sea, mandar un alumno a un entrenador de simulación que no sea profesor de la asignatura, no, porque el objetivo está integrado en todo su programa. Tiene que tener formación en simulación. El laboratorio o la estructura le tiene que facilitar logísticamente. No se puede pedir a un profesor que daría una clase en 1 hora que venga a 3 a arreglarse el laboratorio, no. Y él tiene que tener iniciativa de combinar recursos. A nivel profesional, el instructor es un experto pedagógico psicológico puesto detrás y obligando al profesional a que piense, reflexione, actúe. Tiene que tener una formación muy profunda en este manejo de la reflexión y tiene que tener experiencia en simulación profesional. Si vamos al otro ámbito que tenías en la diapositiva anterior de la evaluación, este es un esquema de la COES, que es del doctor Roma, que organiza las ACOES dentro de nuestra facultad, y todos vosotros conocéis ACOES. Pero si os fijáis en las ACOES, hay un porcentaje de estaciones que se está valorando con simulación. Y yo pregunto, ¿es leal valorar a alumnos con técnica de simulación y no haberles enseñado con técnica de simulación? Eso es una deslealtad, digamos, pedagógica, ¿no? O sea, hemos puesto las ACOES al final, todo el mundo considera que las ACOES es útil y resulta que el trayecto hasta las ACOES no llega. Las asignaturas no se les aplica este sistema de evaluación que se da al final de la carrera. ¿Qué hacen las ACOES? Pues fijar lo que evalúan, la simulación. Es que evalúa lo que se tiene que hacer en vitro, es que tiene una potencia. Estas pirámides con las que hemos estado trabajando toda la vida sin encontrar cómo llegar a la cima, con la simulación nos vamos acercando. Os he intentado explicar de una manera muy superficial y rápida las diferencias para que veáis las diferencias, para que veáis que no es tecnología, que es reflexión también del profesorado. Y como conclusión os diré que hay una serie de parafernalias alrededor de la simulación, pero hay una cosa central que la caracteriza, que es experiencia, o sea, provocar la experiencia y provocar la reflexión sobre la experiencia. Que la experiencia en simulación es estructurada, pertinente, participativa, la podemos repetir, a diferencia de los errores que se cometen en la clínica, no los podemos salvar muchas veces, y la reflexión es una reflexión espontánea, es una reflexión guiada, y tiene un plan de mejora individual siempre detrás. Es decir, ¿qué vas a hacer después de reflexionar sobre esta experiencia? Y con esto yo espero haber podido darles a ustedes cosas que yo veo en la diferencia de los dos campos de aplicación de la simulación. Muchas gracias por la atención.